Buenos días, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Qué rico volver a encontrarnos por este medio para hacer lo que nos gusta, lo que a Dios le agrada. Este tiempo es un tiempo de buen óleo, de buen aceite. Se preguntarán ustedes por qué. Pues porque estamos habitando, como lo dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. En este tiempo estamos pasando en vivir en nuestras casas en armonía, todos juntos, haciéndolo provechoso, diciéndole lo que nunca le habíamos dicho a nuestros hijos, que los amamos, que los valoramos, que estamos agradecidos con Dios por ellos, a la esposa, al esposo, las buenas palabras, el te quiero, todo aquello que hace una buena armonía en un hogar. Aprovechemos este tiempo para vivir así ese óleo, esa armonía en nuestros hogares, en nuestras casas, y démosle gracias a Dios porque fortuitamente, pero nos correspondió, y démosle gracias porque nos tocó vivir este tiempo con nuestras familias, estos hijos que a veces no los veíamos porque el trabajo no nos dejaba, algunos que trabajan en horarios tan diferentes y él sale para la universidad y él se va para el trabajo y llegan y no se encuentran, pero ahora mire, los tenemos a nuestro lado. Así que es tiempo de aprovecharlo. Hagamos lo que es bueno delante de Dios en todo este tiempo. Por ahí en las redes hay consejos. Lee un libro, ordena la biblioteca, arregla los cuartos. Bueno, dan un sinnúmero de consejos para hacer. Pero en ninguno de los que yo he leído, de los que me han mandado por ahí, he leído, lee la palabra. Busca a Dios. Ora a tiempo y fuera de tiempo. Orad sin cesar. De eso no he escuchado en ninguna parte. Han dado muchos anuncios, muchos consejos. Pero hoy Dios nos quiere dar un consejo muy hermoso. Y un mandamiento, porque esto es también un mandamiento, leer las Sagradas Escrituras. Si nosotros hacemos caso de ello, vamos a tener las bendiciones súper hermosas y abundantes. Oremos al Señor, démosle gracias entonces porque nos permite tener en claro muchas cosas que de pronto no habíamos pensado. Dios amado y Padre Santo, a ti te doy la honra y la gloria, Señor, porque solo tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Gracias, Dios mío, por este tiempo de quietud, entre comillas, porque de todas formas hay que movernos, hay que hacer lo que tú quieres que hagamos, como en este momento que estamos orando a ti, como el tiempo que hemos tomado, Señor, para ayunar, para orar, para entrar en clamor, en ruego, en petición. Gracias, Señor, porque este tiempo era muy necesario, demasiado necesario, Señor, para esta vida, para este momento difícil que estamos pasando y para lo que resta de nuestras vidas según tu voluntad de recogernos, de llevarnos. Oh Señor mío, permítame orar por cada hermano que se encuentra en este momento, alzando las manos hacia el cielo, hacia ti, Señor mío, en agradecimiento por todas las cosas que hemos recibido en todo lo largo de nuestra vida, amado Rey. Oro por cada hermano que se dispone en su corazón en escuchar esta dulce palabra, salida de allí, Señor, de la palabra de Dios, de la Biblia, ese libro sagrado que tú nos has dejado para leer, escudriñar a todo tiempo, y que no debemos de dejarlo de hacer, porque por ello entra la ignorancia de no conocimiento a tu verdad, amado Rey. Y hoy tú nos preparas un mensaje importante en ese tema de la necesidad de leer tu palabra, Señor. Es una necesidad que tenemos nosotros. Por eso, Señor, escucha nuestra oración y danos la capacidad, el entendimiento, la sabiduría, la búsqueda y la intención de siempre estar leyendo este libro sagrado, aquel que si lo leemos conocemos de ti y estando cerca de ti, contigo, Señor, todo obrará para bien.
porque ahí entra ese amor hacia ti, amado Rey, el que nos guarda, nos protege, nos sana, nos ayuda, hace milagro para con nosotros y para con todos aquellos a quien amamos, Señor. Gracias, Señor mío, porque tú a través de esta palabra que vamos a leer hoy, Señor mío, que vamos a escudriñar y que vamos a navegar a través de la Biblia, para saber y entender estas verdades que tú tienes, Señor mío, te ruego, Señor, que envíes también tu poder a través de la palabra para sanidad de los cuerpos, del alma, del espíritu, Señor mío. Y así como estamos poniendo la fe, Señor mío, en el poder de tu palabra, recibimos la sanidad de nuestro cuerpo, Señor amado. Gracias, Dios amado. Todo lo que tú haces y has hecho, Señor, y creado ha sido bueno. Vio que era bueno y por eso lo bendijo, como nos bendijo a nosotros cuando nos creó, amado Rey. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Y gracias por disponer nuestros corazones en este momento para alimentarnos desde temprano, desde esta hora, Señor mío, porque ya hemos estado desde las 5 de la mañana en pie, Señor mío, dándote gracias, agradeciéndote todo favor, y ese alimento viene desde antes, y ahora vamos a regocijar, Señor mío, con este postre que tienes hoy para nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Bendice las familias, bendice a mis hermanos en Cristo, bendice todo el mundo, amado Rey, y escucha las peticiones de nuestro corazón que hacemos desde temprano, amado Rey, y que nos dé la capacidad de seguirlo haciendo cuando pase todo esto, Señor mío, que duele y que acontece a todo el mundo, amado Rey. Que sigamos en tu búsqueda, que no nos dejemos de congregar cuando sea posible, cuando ya se levante toda esta quietud, amado Rey, y que nunca dejemos de orar y clamar a ti, Señor, en agradecimiento, en una manera preventiva para que no vengan las cosas, Señor, una oración preventiva esté siempre en nosotros para no tener que hacer oraciones curativas ya cuando no hay nada que hacer, y que solamente lo imposible lo puedes hacer tú, y por eso llegamos ya a lo último cuando no podemos hacer nada, Señor, nosotros. Gracias, Señor, por mostrar tu misericordia y tu amor para con nosotros y tu favor en todo tiempo. Te damos gracias en nombre de Jesús y nos disponemos, Señor, para escuchar tu verdad, tu palabra, este bálsamo de vida. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, nos lleva también a tener un peligro inminente. Tenemos que cuidarnos de todos estos peligros que la palabra nos quiere evitar. Tenemos que alejarnos de todo ello. Y comenzando vamos a mirar los versículos en Mateo. Un versículo de Mateo que nos habla sobre esta debilidad para llegar al corazón del tema. Allí en Mateo 12:3. Y esta porción bíblica de Mateo 12:3 nos alista y nos prepara en la mente y en el corazón para entender lo que viene, porque lo que viene es sólido, hermanos, para que seamos maduros y capaces de poder sobrellevar todo lo que viene. El versículo de Mateo 12:3 dice: pero él les dijo, y habla aquí Jesús, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Aquí le está refiriendo una palabra de que no han querido darse al ejercicio de la lectura para conocer lo que él ha hecho, que de pronto no se relaciona directamente con este mensaje, pero está haciendo un abrebocas para darnos a conocer que estos tenían pereza, tenían pesadez en la lectura. Y cuando nosotros tenemos pesadez en la lectura, cuando no queremos anoticiarnos y saber de la palabra de Dios qué dice o para dónde va o cómo vamos, hay problemas. Y si no, pues sigamos allí en Mateo 19, en el versículo 4. Y vuelve a listar allí este versículo, a listarnos para darnos cuenta de que existe una pereza, una pesadez hacia la lectura. Dice el capítulo 19, versículo 4 del apóstol Mateo: él respondiendo les dijo:
Habla nuevamente Jesús. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Jesús tiene que recordarles lo que ellos ya tenían que saber. O sea que estaban niños en la palabra. Había necesidad de volverles a recordar, lo que ya debían de haber sabido. Este alistamiento de estos dos versículos, en los capítulos 2 y 19 de Mateo, nos quieren dar a entender, hermanos, que si nosotros seguimos lejos de la lectura de la palabra, vamos a tener muchas fallas, vamos a errar y seguiremos errando si no estamos dentro de la palabra de Dios. Y mire cómo nos ilustra Mateo 22, 29 a este respecto. Tú estás en Mateo, ahí adelantico, en el capítulo 22, estabas en el 19. Adelántate una gotica. Y miremos allí, en el versículo 29 del capítulo 22, que dice exactamente del hierro que se comete, del error que se comete cuando no estamos leyendo las Escrituras. Y dice así la palabra de Dios, y habla nuevamente Jesús. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mira cómo el Señor nos está hablando del error que cometemos por ser ignorantes de su verdad, de su palabra, y que podemos meternos en graves problemas por no obrar, ni entender, ni saber la palabra de Dios. Acuérdese que el Señor también nos dice en Juan 5:39, el mismo Señor Jesús nos está diciendo allí, en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y Jesús quiere que leamos la palabra de Dios, que la leamos, la estudiemos y la escudriñemos, o sea que profundicemos más, porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna. En ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que hablan, las que dan testimonio de Jesús. O sea que allí puedo conocer muy bien la persona de Jesús. Mis hermanos, cuando Él les habla en este versículo de Juan 5:39, fíjese bien lo que dice. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece, o sea, no tienen la capacidad de entender, no tienen la suficiente madurez de saber que por Jesús tienen la salvación. Solamente les parece. ¿Cómo la ve? Solamente les parece. No están persuadidos, pero sé que tú y yo sabemos, entendemos y tenemos cierto de que Él es nuestro Salvador. De que por medio de las Escrituras vamos a tener el conocimiento de Jesús y de la salvación. Pero estos estaban lejos de esta verdad, no estaban seguros, solamente les parecía, pero porque no hacen sino una lectura una vez y la guardan y se olvidan. Y la vuelven a desempolvar cuando hay una necesidad. No, la palabra de Dios para tenerla presente todos y cada uno de los días. Si no oramos, si no leemos la palabra de Dios, si no escudriñamos la palabra de Dios todos los días, ¿en qué estamos siendo ejercitados? Cuando sabemos que el nacer de nuevo es a través del lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo ven eso? Y si yo quiero nacer de nuevo y no leo la palabra de Dios, hermanos, no puede usted ser lavado si no usa el agua. Si no usa la palabra de Dios, que es la que nos lava de todo pecado. Pues le damos gracias a Dios porque poco a poco y gradualmente tú nos estás alistando para lo que viene, para esto que está anunciado de conocer este nacimiento de nuevo.
En esta ignorancia de la palabra de Dios viven muchas personas. En esta ignorancia de la palabra de Dios está sumido una gran cantidad del mundo entero. A veces encontramos personas que los conocen como pastores o aquellos que buscamos de Dios, o a ti te conocen como hermano, como hijo de Dios, o como hermano de otros que conocen de Cristo. Y cuando se encuentran, se saludan en la calle, en cualquier lugar, le dicen cualquier cosa, dice, y así como lo dice la palabra de Dios. Y uno va a mirar allá, o sea, uno sabe que eso no lo dice la palabra de Dios. Están errados. Ayúdate que yo te ayudaré. O muchas cosas que dicen y recitan, que tú has tenido que oír, pero eso no lo dice la palabra de Dios. Y están hablando con ignorancia. Y todo lo que dicen, dicen así como lo dice la palabra de Dios. Y eso no lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay ignorancia, porque no hay lectura y hablan solamente habladurías. No, mis hermanos, no es tiempo para esto. Tenemos que ser maduros, tenemos que crecer, edificarnos en la palabra de Dios. Es la única que nos edifica de verdad. Mirando entonces la ignorancia que es peligrosa, nos vamos a mirar allí en Juan 29. Váyase a Juan 29, allí en la palabra de Dios. Y vamos a mirar allí, en esta porción bíblica, de Juan 20, del apóstol Juan 29. Y dice así la palabra de Dios. Vamos a leerla y pongarle mucho sentido para poder entender, porque estos no habían entendido. Y es el pueblo de Dios, el judío. Y dice así: porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Esta palabra fue dirigida a los judíos. Y allí el Señor les muestra, les hace ver que no habían entendido, que estaban en ignorancia, porque aún no habían entendido la escritura, o las escrituras, la palabra de Dios, porque ya tenían necesidad de conocer y saber, tenían esa necesidad de que Él iba a resucitar de los muertos al tercer día, pero aún no lo habían entendido. Y por esto es que los judíos, el pueblo de Dios, crucificaron a su Salvador. ¿Por qué? Por la ignorancia de la palabra. Porque no habían atendido a la palabra, no habían ejercitado la lectura de la palabra. Y habla de su pueblo. Qué pena, mis hermanos, que el pueblo de Dios sea tan ignorante. Que el pueblo de Dios no use la verdad y la palabra para poder poner en práctica y obrar de acuerdo a ella. Les voy a recordar sobre esta cita bíblica en Hechos 2, 36 al 38. Hechos, capítulo 2, 36 al 38. Iremos allá, hermanos, y así sabremos de dónde salió todo esto que estamos estudiando. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor? Y allí, si ya lo tienes, hermano, Hechos 2, capítulo 2, versículo 36 al 38. Y dice así la palabra de Dios: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Mira cómo le habla a su pueblo, a Israel. Que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cómo será cuando le digan a uno que hizo algo malo? Y que lo hizo por error, por ignorante de la palabra, por no poner caso ni siquiera al que estaba con ellos.
Dice el 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Cayeron en cuenta tardíamente. Y no por ellos mismos no se dieron cuenta de esto. Se dieron cuenta porque Pedro les dijo el error que estaban cometiendo, que habían cometido. Cuando ellos dicen, ¿qué haremos? Pedro les contesta, les dice lo que hoy dice a toda la humanidad del mundo entero. Les contesta de la siguiente manera. Arrepentíos y bauticen, dice, pero arrepentíos, Pedro les dice así, arrepentíos y bautices en cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sí, esa ignorancia tan tremenda. Ellos cuando dijeron, ¿qué haremos? Compungidos de corazón, o sea, con dolor y vergüenza de lo que había hecho por error, por ignorancia del conocimiento de la verdad, por la falta de la lectura y el cuidado que debían de ponerle al Señor Jesús. Entonces vieron que ya se había abierto ese pozo cenagoso y que ya iban ahí y que ya estaban perdidos, porque ignoraban también. O sea, esa pregunta fue así, directa y rápida y con gran asombro. ¿Por qué motivo? Porque ignoraban que Jesús resucitaría al tercer día. Si estos hubiesen sabido y no habían ignorado que Jesús resucitaría al tercer día, no se habían visto tan apurados en esa pregunta, como una pregunta de ya no hay nada para nosotros. Pero vea la ignorancia tan tremenda. La ignorancia de no saber las Escrituras conllevan a que ya no tenemos perdón de Dios. A que ya me da vergüenza ir a Dios porque hice esto y lo otro. No sabiendo y entendiendo las Escrituras que nos dice que si venid a mí, yo os recibiré y les perdonaré los pecados. Sanaré su tierra y haré que tengan bendición grande y abundante. No, hermanos, enseñémosle a todos aquellos que aún tienen necesidad de leche, ya que a través de la palabra, a través de conocer las Escrituras, podemos evitarnos tantas cosas que no son para nosotros, sino para los ignorantes que no conocen, que no entienden. Por eso es el título de esta predicación, de esta palabra que nos ha entregado ya por algunos días, la adaptación de la verdad al débil. El débil en la fe, el débil en la oración, el débil en buscar, el débil en entender, pero que ese ejercicio nos lleva a entender y a madurar y qué es lo que quiere el Señor. No que nos quedemos allí como niños fluctuantes, sino que echemos mano de su verdad, de esta hermosa verdad que nos presenta cada día. Así que, hermanos, démosle gracias a Dios cada día porque Él nos está alimentando y nos está haciendo crecer para no tener ignorancia. También en ya leímos de Juan, Hechos 13, vamos a leer ahora Hechos 13, capítulo 13, versículo 27. Así que la palabra de Dios nos sigue ilustrando en este pasaje, porque la ignorancia es muy peligrosa y nos puede llevar a errar tanto que hoy la vamos a tomar como una palabra preventiva para que no tengamos que hacer oraciones curativas. Y dice en Hechos 13:27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Vuelve y juega. Ya metieron hasta los gobernantes.
Estos también eran ignorantes. Pero fijémonos bien de una cosa, hermano, no vamos a confundir las ignorancias que hay. Porque un gobernante o un rey o una persona importante no se le puede tomar como ignorante porque es conocedor, está muy bien culturizado. Él sabe muchas cosas que muchas personas no saben porque ha sido instruido, ha sido estudiado. ¿Mm? Y para ese estudio tuvo que haber leído mucho para entender y comprender. Pero aquí están metiendo a los gobernantes en una ignorancia. Muchas veces las personas piensan que porque uno dice esa persona es ignorante, lo está tratando perdone la expresión, de bruto, que no sabe nada. No, ignorante en algo, no en todo, ignorante en la palabra de Dios. Y es lo que Dios nos está queriendo referir en este momento, hacer referencia, que no ignoremos su palabra, que estemos estudiándola, leyéndola, escudriñándola, para que no seamos ignorantes en su palabra. Y si nosotros entendemos bien que si somos ignorantes en la palabra, pues perdemos la salvación. La palabra de Dios dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Mire que la falta de conocimiento nos lleva a la destrucción. Entonces no tengamos falta de conocimiento. Dios ha dejado la palabra de Dios para no ser faltos de entendimiento, para estar siempre preparados para lo que estamos viviendo y para lo que ha de llegar. Entonces, Dios está repitiéndonos a medida de que estamos leyendo esta palabra, esta porción bíblica, de no dejar de leer la palabra de Dios, de estar siempre pendientes a hacer uso y caso de su palabra para toda nuestra vida. Entonces leímos en Hechos 13:27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni la palabra de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. ¿Ah? Esto realmente es una pena que en este tiempo hayan personas que no conocen de Jesús. Algunos porque no les puede llegar la palabra, ya en este tiempo no se puede decir mucho de ello porque ya han sido traducidas las escrituras en muchos idiomas y lenguas, han sido repartidas, llevadas a las selvas, a los sitios más lejanos. Ya no hay excusa, dice la palabra de Dios, porque Él incluso habla hasta por la misma creación, nadie tiene excusa por ello. Porque aún aquellos indígenas que ignoraban la palabra de Dios, mire que aquí hay una forma de ver que decimos que los indígenas ignorantes de la palabra, pero de la palabra, hermanos. Por eso tienen sabiduría en sus plantas, tienen sabiduría en cómo cuidar la tierra, sabiduría en muchas cosas. A veces que no tienen otros. Pero ellos ignoraban la palabra de Dios, no tenían acceso a ella. Pero fíjense bien que ellos adoraban a un ser superior, el sol, la luna, la tierra, la Pachamama. Esto es darle crédito al que hizo todas las cosas. Esto es darle crédito al que hizo el universo y todo lo que hay en él. Ellos sin saber, con esa ignorancia, estaban adorando a esas cosas, pero era porque eran seres superiores para ellos. Ahí estaban haciendo alusión al superior, al Dios que creó todas las cosas. Ahí estaban viendo la necesidad de que tenían de un ser superior como la necesidad que tenemos hoy nosotros, de Dios para que nos reconforte, nos ayude y nos quite de tanta tribulación y angustia que se está viviendo. Entonces los habitantes de Jerusalén y los gobernantes no habían conocido a Jesús, no estaban enterados, y aún en los días de reposo, que era cada sábado, los mismos profetas daban a entender y daban a conocer
Las palabras que daban ellos eran para conocer y entender también del Salvador. Y tampoco así. O sea que ellos ¿qué hicieron? Condenarle, también condenarle. No que le vayan a crucificar todas las veces, pero sí se le condena cuando estamos haciendo anatema y no estamos haciendo lo que Él dice en su palabra. Estamos condenando de cuando no hacemos caso de la verdad dejada por Él. Estamos haciéndole casi necesario que se crucifique otra vez por nosotros. Hermanos, llegó la hora de salir de toda ignorancia. Llegó la hora de reconocer que Él es el único que nos puede dar cada día ese alimento espiritual por la cual nos haga maduros para no ir a ignorar las verdades escritas en su palabra. Vamos a mirar ahora en la segunda carta a los Corintios, allá en el capítulo 3, versículo 15, la cual nos lleva a entender también sobre la necesidad de la lectura y no ser ignorantes a la palabra de Dios, para que no sigamos siendo niños fluctuantes, sino maduros en Cristo. Dice la palabra de Dios aquí, en esta porción bíblica de segunda carta a los Corintios 3:15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Grave, hermanos. Esta palabra es para el pasado, el presente y el futuro, para todos los tiempos. La palabra de Dios es para todos los tiempos. Por eso dice, y aún hasta este día, oigan, hasta el día de hoy. Mira cómo nos trae a colación el día que estamos viviendo. Porque hay aquellos que aún enseñándoles, aún mostrándoles la verdad, no la quieren tomar. Aún leyéndoles literalmente la palabra de Dios, mostrándoles, Señor, no quieren entender, haciéndose en cada día más ignorantes. Pero aquí va más allá. Aquí va tocando algo mayor, que es el velo. Y dice que aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, cuando se lee la palabra de Dios, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. El velo es para velar ¿qué? Los ojos. Ay, los ojos se velan con el velo. Pero aquí está hablando, es el velo que vela el corazón, el no querer, el desatender, el desobedecer, el mirar para otro lado, como lo estamos viendo hoy en día. Una mirada totalmente puesta al mundo y a las cosas que el mundo ofrece. Pero la mirada no está puesta en Dios. No está puesta en Dios. Se nombra a Dios. Nombran a Dios. Pero la mirada y su corazón no está en Dios. No sé qué va a pasar. No sé qué tendrá más que valerse Dios para poder dar a entender al pueblo, al mundo entero, que es Dios del universo, Dios de la creación, Dios único y verdadero. Yo había visto los noticieros y no había visto lo que vi ayer, habiéndolo visto todos los días. Tenía el velo puesto en mis ojos porque no veía, Señor, no veía lo que vi ayer. Y ayer me puse a mirar la pantalla, hablando la señorita y dando los consejos para el mundo entero. Y yo había visto, era como unas cintas, como unos, algo así como un adorno. Pero me detuve, me puse a mirar detalladamente y allí al lado de ella
a su lado izquierdo estaba la idolatría. Entonces, ¿sí estamos con Dios? Entonces, ¿sí realmente estamos diciendo que tenemos a Dios en nuestro corazón? Hermanos, muchos pueden decir, hablar de Dios, pero el velo aún está puesto. Y son personas que están llevando noticias mundialmente, son preparadas, han leído, estudiado, conocen y saben de las culturas y de todo cuanto tú le preguntes, pero es ignorante a la palabra de Dios, porque no sabe que no hay sino un solo Dios y un solo Jesús y un solo mediador entre Dios y los hombres, y que lo que tiene al lado izquierdo no le sirve absolutamente para nada. Hay ignorancia. Por eso la palabra de Dios está hablando claro. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Cumplieron sus deseos de crucificarle, de matarle, pero no cumplieron lo que dice la palabra de Dios, adorarle, buscarle en espíritu y en verdad. Toda esta carencia, mis queridos hermanos, es una carencia por la ignorancia, es una carencia por la falta de lectura, es una carencia porque no nos damos al buen ejercicio de la lectura. No sé si hayan cambiado las estadísticas, pero cuando yo estaba estudiando, que así ya hace un muy buen tiempo, y ahí para acá escuchaba en noticias, en documentales, en cosas que decían por diferentes medios, de que Colombia tenía un lugar muy, muy alejado de otros países en la lectura, que éramos muy perezosos para la lectura. Y mire que no están hablando de la lectura de la palabra de Dios, sino de cualquier lectura, documentales, libros, cosas que de pronto no nos lleven sino a una situación de inteligencia y sabiduría del mundo. Pero no me lleva a la sabiduría que es de lo alto, la sabiduría para salvación, para vida eterna, no me lleva a ello. Así que Colombia está estigmatizada desde hace mucho tiempo como faltos de lectura, del buen ejercicio de la lectura. Y yo me voy a esto, a que también la palabra de Dios dice que por falta de lectura, de la ignorancia de la lectura de la palabra de Dios, mucho se erra, como así lo hemos leído antes. Ahí lo leímos en Mateo 22, 29, que dijo: entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Si ignoramos la lectura, si ignoramos la palabra de Dios a través de no leer, pues ¿cómo vamos a saber sobre el poder de Dios? Si el poder de Dios nos lo da a conocer la lectura de la palabra. Muchos dicen y ven milagros, pero como no saben la escritura dicen, ¡ay, sí, qué milagro! Hasta dicen, qué milagro que me llamó, cuando nunca han llamado. Y confunden los milagros. No saben qué es un milagro. Y si lo ven como algo que pasó, nada más. Como pasar un avión, como pasar un mosco. Pero no saben que es un poder de Dios. Y que eso no lo puede hacer nadie sino Él. No se detienen a saber por qué ocurrió esta situación. Porque están ignorando no solo las escrituras, sino el poder de Dios. Dios, le damos gracias. Muchas gracias, Señor. Porque tú estás permitiendo que cada día nos ilustremos y entendamos más de tu palabra. Porque ya es hora de que nosotros nos mostremos maduros, que ya no tenemos necesidad de la leche, sino de alimento sólido, para que así nos presentemos ante una sociedad, ante una familia, ante un empleo o cualquier situación
que sea necesaria, no haciéndonos ignorantes de esta tu palabra, Señor, sino cada día creciendo más en ella, para que podamos así responder y corresponder a estas necesidades y a esta palabra que nos ilustra cada día más, que nos convence cada día más de que tú eres el grande, el maravilloso, el único, el verdadero, el yo soy, el que todo lo puede. Te damos gracias por ello, Señor. Quiero dejarlos con la pastora que nos cerrará este estudio en oración. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Amantísimo Dios y Padre de la Gloria, te damos gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia que tú has tenido con cada uno de nosotros en este día, hoy 1 de abril del 2020. Te damos gracias, Señor, porque el tiempo de la cuarentena lo estamos viendo que está pasando muy rápido. Y te damos gracias, amado Padre Santo, porque ha provisto en las mesas de cada colombiano, Señor, el alimento. Damos gracias, Señor, porque vemos tu infinito amor y tu infinita misericordia con nuestro país, Señor. Que a comparación a otros países de esta pandemia, Señor, tú has tenido misericordia de nosotros. Y por eso, Señor, seguiremos clamando y pidiéndote que guardas a nuestro país, Señor, y que nos ayudes a salir de esta situación, soberano Dios, y que lo que ha prometido nuestro presidente al pueblo, Señor, lo cumpla, amado Padre de la Gloria. Ayúdalos, soberano Dios, él se enlazó hablándole al pueblo, Señor, de cumplimiento de tantas cosas, amado Padre Santo, y dale esa sabiduría, ese entendimiento y ese conocimiento para los recursos económicos que necesita, Señor, para cumplir todo lo que habló exclusivamente ayer. Te damos gracias, amado Padre Santo, por cada hermano, por cada hermana, por cada amigo, por cada conocido, soberano Dios. Te pedimos, Señor, que los bendigas grandemente y que la luz de nuestro Dios esté sobre cada uno de nosotros. Te amo la honra, la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén.